hoy tiene dirigentes terroristas, porque son dirigentes terroristas y activistas terroristas los que incendian un edificio público, como fue la Contraloría, los que destruían las ambulancias que buscaban a los heridos para atenderlos, los que incendiaban todo lo que encontraban a su paso, los que derramaban la leche de las plantaciones ganaderas. Bien, hay un grupo terrorista dentro del movimiento indígena que aparentemente está tomando su dirección. Pero dentro del movimiento indígena, además hay un grupo paramilitar, armado al margen de las leyes, del Estado y del derecho, que tiene armas y que las usa y que mata. Ha matado ya soldados. Bueno, ese movimiento indígena con estas dos características nada tiene que ver con el movimiento indígena de Nina Pacari y de otros dirigentes fundadores de esa organización que cambiaron para bien a los indígenas. Hoy son banqueros, he dicho ya en otra entrevista, dueños de un equipo de fútbol de la primera división. Muchos tienen más dinero que los blancos. Bueno, yo quisiera hablarles a todos esos indígenas que han triunfado en la vida y que salieron adelante gracias a la democracia, que defiendan la democracia, pues, y condenen a estas bandas paramilitares indígenas y a estos terroristas indígenas. Doctor. Bueno, ahí escuchábamos a Osvaldo Hurtado nuevamente y quiero empezar esta entrevista con el doctor Augusto Tandazo sobre estas expresiones que dio Osvaldo Hurtado antes de ayer en Ecuavisa. Doctor, bienvenido. Hoy estamos junto a Gustavo Jiménez. Doctor, buenos días. Un gusto conocerlo y gracias por estar en la entrevista. Doctor, ¿qué criterio merece esas expresiones un poco racistas de un expresidente de la República? Calificar de terroristas paramilitares. Hay muchos blancos, muchos indígenas que tienen más plata que los blancos. A ver, analizar el tema de Osvaldo Hurtado es importante hacerlo no solamente en función de lo dicho últimamente el 2 de mayo de 2023 en la entrevista en Contacto Directo, sino en general durante toda su trayectoria. Hay una entrevista muy importante del 21 de noviembre de 2017 que le hizo esa entrevista a Castigo Divino, Vivanco. Y vamos a analizarlo globalmente al tema. Primero, el 2 de mayo de 2023, Osvaldo Hurtado pretendió que los ecuatorianos somos ignorantes y dijo que la Constitución de Estados Unidos fue una sola y que en el Ecuador ya llevamos 20 constituciones y que se pretende llegar a la Constitución número 21. No somos ignorantes, Osvaldo Hurtado, salvo que usted lo sea. La Constitución de Estados Unidos es una, pero la han modificado y la han agrandado con enmiendas constitucionales enormes a través de todo el historial político y legislativo de los Estados Unidos. Entonces no le tome el pelo al Ecuador. Luego dijo que hay un delincuente conspirando para dar un golpe de Estado parlamentario contra un presidente honesto. A ver, dos cosas. A él no les llevaron ningún juicio, no solamente político, sino de carácter penal, por la famosa securitización de la deuda. Eso fue más grave de todo lo que se ha hecho en el Ecuador. Una deuda de los empresarios que se endeudaron en dólares, y que, como teníamos la moneda del sucre en ese entonces, resolvió el gobierno de Hurtado que el gobierno asumía la deuda de los empresarios en dólares y que estos paguen en sucres que se iban devaluando de manera permanente y el Estado salió en rescate de ellos. Incluso llegó a decir en algún momento que la banca había dado su aval. Claro, si fue una protección a la banca también, porque si se cobraban las deudas, tenían que también caer los bancos, porque son los bancos los que dieron esos créditos. Entonces, que allí no hubo, por la coyuntura, no hubo una coyuntura en la que lo lleven a un juicio penal. Entonces no quiere decir que él ha sido un santo en el manejo de los destinos del país. Luego, cuando dice que hay un presidente honesto, ¿qué no ha leído el caso León de Troya?
¿Qué cree que los ecuatorianos se van a olvidar de los nexos con la mafia albanesa a través de Rubén Chérez, hoy muerto sospechosamente para que calle, y las conexiones con su cuñado Danilo Carrera, que fue su mentor toda la vida, y la estructura de corrupción a través de Hernán Luque Lecaro, donde hicieron la fiesta con las empresas públicas? ¿Es un presidente honesto? ¿De qué está hablando? Dijo que es hora de que el Ecuador vuelva a tener partidos políticos, pero los partidos políticos se cayeron precisamente por el tipo de política que hicieron los políticos tradicionales, porque dice que ha habido una política contra la partidocracia en el discurso que tuvo Rafael Correa. Pero viene un tema, o sea, ¿cuántos votos sacó Osvaldo Hurtado en las elecciones del 2002? ¿Cuántos votos sacó? El 1% de la votación nacional, el 1%. Él nunca llegó a la presidencia por votación directa, porque llegó Jaime Roldós con el binomio de Osvaldo Hurtado. Entonces él no puede decir, el pueblo me aprobó a mí. Tangencialmente lo aprobaron. Pero además él critica el populismo. Pero es el que menos debe criticar el populismo. ¿Por qué razón? Porque ellos llegaron a la presidencia de la mano. Los colocó Assad Bucarán a través de CFP. Y obviamente Assad Bucarán era un populista, pues, pero un populista de los serios y de los buenos que tuvo el Ecuador. Pero ellos llegaron de la mano de Assad Bucarán, pues. ¿Acaso que ellos llegaron porque les examinaron un perfil y dijeron, estos son los mejores candidatos? Lo que hubiera puesto de candidatos a Assad Bucarán, ellos ganaban. Luego dijo que hay organizaciones de aventureros narcotraficantes. Esto lo dijo en Contacto Directo este 2 de mayo. Claro que hay aventureros narcotraficantes. Ahí están los enlaces y todas las conexiones con Rubén Chérez y con la mafia albanesa. ¿A eso se está refiriendo? ¿O qué cree que nos va a tomar del pelo? Luego dijo que tiene la esperanza de que dentro de Pachacuti y la izquierda democrática existan políticos honestos. O sea, primero le da un bofetón a Pachacuti y después que en la izquierda democrática existan políticos honestos. ¿De qué está hablando? Luego habló de que la pobreza, la miseria y la inseguridad son temas a combatirlos, pero si la pobreza, la miseria y la inseguridad son temas que justamente se han agrandado y han hecho crisis en este gobierno. Luego dijo que si el presidente decreta la muerte cruzada, el 90% de los ecuatorianos la aplaudirán. ¿Qué no lee él a la Constitución? No lee las 3 causales para la muerte cruzada, en donde no existe ninguna causal que pueda invocar al presidente, y la que el presidente quiere invocar, que es obstaculización del plan de desarrollo, es una torpeza, porque no hay plan de desarrollo en el Ecuador. La Constitución ordena que el plan de desarrollo funcione en base a políticas, programas y proyectos, y en el plan de creación de oportunidades, que no es el plan de desarrollo, pero que quieren decir que ese es el plan de desarrollo, no existen ni programas ni proyectos. O sea, no existe cómo evaluar ese plan de creación de oportunidades, porque con metas y con objetivos no se puede analizar un plan. ¿Que por qué los trabajadores se oponen al trabajo por horas? Porque está contemplado en la Constitución que eso es precarización laboral. ¿O no has leído la Constitución? ¿O crees que hay que saltarse la Constitución de la República y hacer lo que les da la gana, como muchas veces lo han hecho? Que ataque el movimiento indígena, pero si ellos son los que crearon y le dieron la fuerza necesaria para que el movimiento indígena crezca como creció, de esa manera, incluso en algunos momentos desproporcionada. En la Constitución del 98, donde la voz cantante de esa constituyente, de ese remedo de constituyente, fue Osvaldo Hurtado. Luego dijo que la sucretización, esto ya el 21 de noviembre de 2017 en Castigo Divino, que la sucretización de la deuda salvó a los empresarios guayaquileños porque los serranos no se endeudaron. Bueno, los culpó a los guayaquileños. Y ahí sí no dicen nada los guayaquileños cuando los culpan de algo. Luego dijo que fue un logro haber superado la crisis económica, cuando la sucretización de las deudas. Claro que fue un logro, pero a costa del pueblo, pues. A costa del pueblo que tuvo que pagar las deudas en dólares de los señoritos empresarios del Ecuador. Luego tuvo el cinismo de decir que él, en el voto del no a la consulta que hizo León Febres Cordero, que lo hizo para que se olvide de la gente de la pregunta. Porque ¿cuál era la pregunta de León Febres Cordero? Que puedan participar en las elecciones los independientes sin necesidad de que tengan que hacerlo a través de un partido o movimiento político. Y a esto se opuso Hurtado. A esto se opuso Hurtado como mal demócrata que es. Luego dijo una barbaridad.
y lo pueden ver ustedes, 21 de noviembre del 2017, castigo divino, Osvaldo Hurtado. Yo trabajé mucho para que Magua sea presidente de la República. Mentiroso. Y voy a demostrar lo que era mentiroso. Cuando se trataba de que la democracia popular defina un candidato, sucede que hicieron un show bien montado con algún medio de comunicación de ese momento, en donde Osvaldo Hurtado le hacen una entrevista casual entre comillas, y le dicen: doctor Hurtado, ¿cuál va a ser el candidato a la presidencia de la República de Democracia Popular? Y dice: yo no puedo decidir sobre esa candidatura, pero si me pide mi criterio personal, creo que ese sería Rodrigo Paz Delgado. ¿Qué le dijo a Yamil Maguad con esa cuestión? Le dijo: tú no serás candidato a presidente, yo soy el dueño del partido. ¿Y qué tuvo que hacer Maguad, que no era pendejo? Se dedicó a hacer su candidatura para la alcaldía de Quito, porque quería tener algún tipo de protagonismo en la política nacional. Cuando vieron que fragó la candidatura de Maguad a la alcaldía de Quito, entonces salió recién Rodrigo Paz y dijo que lamentaba que no podía aceptar esta propuesta de Osvaldo Hurtado y que le tomen en cuenta por esta ocasión que él no va a concursar. Pero ya lo dejó embarcado en la alcaldía de Quito a Maguad. Entonces lo candidatizaron a Vladimir Álvarez Grau, que no logró una votación pese a ser un hombre respetabilísimo. Yo tengo mucha admiración por Vladimir Álvarez Grau. Pese a hacer eso, no alcanzó una votación, porque además toda la votación de la democracia popular, que se convirtió en la derecha de la sierra, desde que hicieron el pacto con el conservadurismo, con Julio César Trujillo, a quien admira Hurtado. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en esa ocasión Vladimir Álvarez no tuvo una gran participación y toda la votación le endosaron a Sixto Durán Ballén, que ese era el gran objetivo de Osvaldo Hurtado. Luego dijo que hubo democracia en el gobierno de Noboa Bejarano. Se olvidó de las contrataciones que hubieron, se olvidó de las leyes troles, que no conoce nada del país. Cuando escribe sus libros se olvida de lo más importante. Luego dijo que Correa estuvo 10 años con el Contralor Polit y que por lo tanto no puede decir que no ha tenido nada que ver con la corrupción. ¿Y por qué no menciona el caso de Pablo Celi? ¿Por qué no menciona y los relacionamientos de Pablo Celi con toda la estructura de poder de Moreno y de Lazo? ¿Por qué no relaciona eso? O sea, creen que somos pendejos. Entonces, se acuerdan de ciertas cosas, pero se olvidan de otras. Pero a tratar de justificar lo injustificable que es respecto de los temas que estamos viviendo este momento, que son el tratar de meter a las Fuerzas Armadas a como dé lugar y de comprometerlas con el tema de que se involucren, no solamente en temas de seguridad, que no lo pueden hacer, sino que se involucren en estos temas, incluso violando la Constitución, y con un agravante. No sé si me permite seguir hablando de este tema. Sí, doctor, por supuesto. A ver, y esto voy a ir demostrando las inconsistencias. ¿Qué está tramitando la Asamblea Nacional en este momento? Un proyecto de reforma constitucional enviado por el Ejecutivo, por Lazo, para poder permitir que las Fuerzas Armadas puedan involucrarse en temas de seguridad, en apoyo complementario a la policía. ¿Qué está reconociendo el gobierno? Que hay que mover la Constitución, hay que reformarla para viabilizar esto, pero sin que esto salga de la Asamblea Nacional. Y luego, esto es muy importante, porque vamos a partir de un supuesto que la Asamblea Nacional aprueba lo que quiere el presidente Lazo. Esto tiene que ir a un referéndum. ¿Acaso que lo que apruebe la Asamblea directamente ya se aprueba? Esto tiene que ir a un referéndum. Y entonces, sucede que sin que esto se dé, dicta el decreto 730, en donde yo de Asamblea Nacional y asambleísta, y le sugiero a alguno de los asambleístas, yo hiciera una propuesta: señores, el presidente ya ha resuelto el tema de seguridad y de la participación de Fuerzas Armadas mediante el decreto 730, por lo tanto archivo el proyecto de reforma constitucional. Entonces, ¿qué va a decir Lazo? No, es que no me pueden archivar, porque entonces, ¿por qué no te podemos archivar si tú, mediante decreto, estás queriendo saltarte la norma constitucional? O sea, ¿qué crees? ¿Que somos pendejos? Y en esto hay que recordarle a la ciudadanía lo siguiente. De acuerdo al artículo 424 de la Constitución y 425, la Constitución es la norma suprema
que prevalece sobre las demás del ordenamiento jurídico, y cualquier norma que vaya en contra del texto constitucional carece de eficacia jurídica. Y en el artículo 425 se habla del orden jerárquico de las normas, donde en la cabeza, en la cúspide de la pirámide, que se conoce en el derecho como la pirámide de Kelsen, está la Constitución, luego los tratados internacionales, luego las leyes orgánicas, ordinarias, y va bajando el orden jerárquico, y por debajo están los decretos. Con un decreto no se reforma la Constitución. ¿Qué ha pensado que esto se puede hacer así? Entonces, pero viene un tema que no lo están viendo los analistas. No lo están viendo, y es una pepa para el programa. ¿Cuál era la norma constitucional que se reformó en la Constitución en el 2015? En donde se puso esto, que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial, y se le añadió, y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. Esto estuvo, pero fruto de la consulta popular, se resolvió la inconstitucionalidad de parte de esta norma, y se volvió a recortar el texto diciendo solamente que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial, y se le quitó la parte que decía y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. Entonces viene el tema. Ahora consideran a la policía como apoyo de las Fuerzas Armadas. No, independientemente de eso, o sea, son tan cínicos que tienen un antecedente de una consulta popular y tienen un antecedente de una declaratoria de inconstitucionalidad a la Corte, y van nuevamente a la Asamblea para volver a darle la vuelta a la Constitución. Entonces viene la pregunta, ¿qué va a hacer la Corte Constitucional? ¿Acaso son gente que posiblemente lo hagan, que recojan esto y mañana digan que sí, que está todo bien hecho? ¿Qué pasa pues? En el Ecuador no se puede jugar de esa manera, pero analizando ya el tema en su integralidad, el tema es grave. ¿Por qué? Imaginémonos esto en el decreto 730. Tiene 8 páginas de considerandos. O sea, cuando yo me pongo a leer el decreto 730 del 3 de mayo del día de ayer, uno dice, bueno, va caminando, vamos a ver a dónde llega. Y seguimos leyendo, y la lata, y la lata, y la más lata, en lo que es motivación. Pero un decreto, como cualquier norma, tiene 2 partes importantes. La parte motivacional, donde se fundamenta en base a qué se dicta esa norma, y la parte dispositiva, en donde está lo que se decreta, en este caso, o en una ley, las reformas o las leyes que se dictan. Y entonces uno va viendo que van 8 páginas de considerandos, y de pronto se llega a menos de una página de la parte dispositiva. Y la parte dispositiva no tiene absolutamente nada que ver con toda la lata de las 8 páginas de motivación, en donde dejan todo en el limbo. Todo en el limbo. Primero voy a decir esto. Aquí se están ellos solitos tirándose la soga al cuello. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el martes 2 de mayo, un día antes de que se dictó este decreto, identificó 8 grupos de delincuencia organizada. Los choneros, chonequiles, los lobos, tiguerones, lagartos, los R7, los fatales y los gángsters. Y luego dijo el ministro de Defensa, Luis Lara, que la declaratoria del terrorismo implica que las fuerzas del orden podrán emplear incluso armas letales para neutralizar a esos 8 grupos criminales. Entonces, o sea, ¿qué era lo que uno esperaba? Que en el decreto se señale los grupos criminales y se ponga qué armas letales se van a utilizar. Pero cuando uno ve esto, incluso el viernes 28 de abril, el mismo ministro Lara, ministro de Defensa, dijo que la declaratoria, que él ni siquiera conocía cómo iba a salir la declaratoria, en otras palabras, el decreto del presidente, permite a las Fuerzas Armadas iniciar las operaciones militares para enfrentar y contrarrestar la amenaza del terrorismo contra la soberanía e integridad territorial, contra la democracia. Ojo, ¿qué tiene que ver la democracia con el tema de seguridad? Derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. O sea, quieren hacer extensivo esto al tema político. Claro, Entonces, hacia allá se apunta, por lo que se ve. Claro. Van al tema político. Y es por eso que a la CONAIE la declaran que los dirigentes son terroristas. Sí, pero espérese un ratito, Jaime, y vamos a ir viendo el tema, si el tema no concluye ahí. Cuando uno ve ya el tema del decreto, artículo 1,
disponer a las Fuerzas Armadas que en cumplimiento de su misión de defender la soberanía e integridad territorial, que lo vamos a analizar qué es la soberanía y qué es la integridad territorial, dice, ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional para enfrentar y contrarrestar a las personas o organizaciones terroristas, aplicando, ¿qué dice? Los instrumentos internacionales, las disposiciones de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico interno del Estado ecuatoriano. No nos olvidemos, instrumentos internacionales, Constitución y ordenamiento jurídico interno del Estado ecuatoriano. Entonces uno dice, a ver, primero, defender la soberanía. Esta es una tamaña barbaridad. ¿Por qué razón? Porque no tienen claro qué mismo es la soberanía. Y esto es una falla de la redacción de la misma Constitución de la República, desde el inicio, desde Montecristi. Porque vamos a ver si las Fuerzas Armadas pueden o no defender la soberanía. La soberanía tiene dos conceptos importantes. La supremacía en el orden interno. Es el Estado que prevalece en el orden interno porque es un poder superior que está por encima de todos los demás. No dije del Ejecutivo, sino del Estado. O sea, el Estado prevalece porque es la organización política que tiene una nación. Y luego viene el tema, el segundo orden en donde se manifiesta esta soberanía. En la independencia. ¿Respecto de qué? De intromisiones de otros estados. Entonces viene el tema. ¿Las Fuerzas Armadas tienen algo que ver con esto? En lo primero, absolutamente nada. Nada. Porque ellos que a punta de bala van a hacer que prevalezca ¿qué? Nada, absolutamente nada. El segundo concepto de soberanía que tiene que ver con la defensa de la integridad territorial, de alguna manera, es un tema donde las Fuerzas Armadas tienen que cuidar las fronteras, para y contar. Y solamente por excepción, solo por decreto de excepción, decreto declarando el estado de excepción, y con el visto bueno de la Corte Constitucional, pueden hacer que las Fuerzas Armadas se involucren en temas de seguridad interna. Y entonces aquí van directo que están autorizados para hacer lo que les da la gana. ¿Cómo así? Incluso están violando, y aquí viene un tema, Corte Constitucional, ¿están dormidos o están despiertos? ¿Cuántos dictámenes han dictado, perdón que sea repetitivo, en los últimos años indicando que las Fuerzas Armadas solamente en condiciones extraordinarias pueden apoyar a la policía? Y que incluso no se puede abusar de esta situación extraordinaria. ¿Cuántos han dictado? Cuentan por lo menos 10 dictámenes de la Corte Constitucional. Y entonces, ¿dónde está la Corte Constitucional que le diga, oiga señor, esto tiene que actuar en base a un estado de excepción, pero no a un estado ordinario, porque dice que ejecuten operaciones militares en todo y parte del territorio nacional para enfrentar a las personas y organizaciones terroristas? Entonces viene otro análisis sobre este tema. Operaciones militares, ojo, operaciones militares no son para salir solamente con las armas y mostrarlas. Dice, para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas. Entonces uno dice, ¿podrán hacerlo? Y lo mismo dice, ordenar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iniciar de manera inmediata las acciones correspondientes para reprimir la amenaza terrorista. Recuerden esto, reprimir la amenaza terrorista. O sea, se reprime el terrorismo, pero no la amenaza. Ahora, si hay una amenaza terrorista, no es que se reprime, se desarma la amenaza terrorista. Se le quita la posibilidad de que actúe, pero no se reprime. Porque reprimir ya es entrar con armas y dar bala. Y en coordinación con la Policía Nacional. Entonces viene el tema. ¿Cómo es que van a actuar desde este punto de vista? Porque le dan a entender a los policías y a los militares, más a los militares que a los policías, que con este decreto, que es una basura, porque no tiene ninguna suerte jurídica que pueda hacerlo prevalecer sobre las leyes orgánicas, que con esto pueden ellos utilizar armas letales y controlar seguridad y hacer lo que les dé la gana. E incluso, quien sabe, meterse en temas políticos. Entonces viene un tema. ¿Lo podrán hacer? ¿Qué es lo que dice la Constitución de la República? Artículo 159. Y esto que me escuchen bien los militares, que me escuchen despacito, porque ellos deberían ser los principales preocupados de ese decreto. No de lo que le digan las autoridades, el jefe del Comando Conjunto, el ministro de Defensa. Ellos son aves de paso, ya mismo se van. ¿Qué es lo que dice la Constitución en el artículo 159? Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan, norma constitucional que prevalece sobre este decreto.
y sobre cualquier ley. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. ¿Dónde dice en el decreto que les dan total posibilidad de que hagan lo que quieran los militares o los policías y que no les pasa absolutamente nada a futuro? ¿Dónde dice? ¿En qué momento habla de lo que decía el ministro de Defensa? Las organizaciones terroristas, señalando los 8 grupos. ¿Y cómo es que van a utilizar las armas letales? ¿En qué parte dice? Que se ejecuten operaciones militares no quiere decir absolutamente nada. Pero además, esto viola la Constitución, porque solamente mediante un estado de excepción pueden las Fuerzas Armadas participar en apoyo de la Policía Nacional. Pero esto es claro cuando, por ejemplo, hay 3 funcionarios en el gobierno nacional, en el Ejecutivo, que son 3 militares: consejero de Seguridad de la Presidencia, general Paco Moncayo; secretario de Seguridad Pública y del Estado, general Wagner Bravo; la persona que se encargaba del SENAI, coronel Fausto Cobo. 3 militares comandando el tema de seguridad, cuando la seguridad interna del país, por norma constitucional, está a cargo ¿de quién? De la Policía Nacional. O sea, esto nos demuestra quién es Lazo. O sea, Lazo no tiene idea de dónde está. ¿Dónde está? Esto no va a salir en los medios, lo que voy a decir. Pero si hicieran una consulta reservada a los mandos de la Policía Nacional, de todos los niveles, le dijeran, ¿qué te parece el decreto 730? Se retuercen. Porque en el fondo están diciendo, bueno, ¿quiénes somos los policías? Nosotros nos hemos formado, van a decir, para enfrentar este tipo de cosas. Y sé que nos ponen militares encima que tienen una formación para otro tipo de actividades y que deben estar dedicados a cuidar de que no entre un solo kilo de droga por la frontera, que esa es su particular responsabilidad. Pero el artículo 3 de este decreto va más allá. Dice, disponer que el SNAI tome estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial, que como resultado de las operaciones militares y policiales antiterroristas sean sometidos a procesos judiciales penales con la finalidad de garantizar su integridad en los centros de privación de libertad. O sea, el Estado protegiendo a quien no sabemos si va a actuar dentro de los parámetros que exige la ley para que pueda responder adecuadamente con el uso progresivo de las armas. O sea, automáticamente todo el Estado y el SNAI en particular defendiendo a los militares y policías y que vayan garantizada su integridad en los centros de privación de libertad. ¿Acaso que el presidente puede legislar sobre esto? Esto está en el Código Orgánico Integral Penal, en la ejecución de penas. O sea, ¿qué pasa en el Ecuador, por Dios? ¿Qué creemos que tenemos monarca? Guillermo no sé qué número, Guillermo IV, quinto, octavo. ¿Qué tenemos, pues? Y luego dice que se asignarán recursos y exhortar a todas las funciones del Estado para que de manera coordinada apoyen la lucha contra el terrorismo, respetando la independencia de poderes. Entonces, esto es grave, porque primero yo quisiera que le pregunten al presidente de la Corte Nacional de Justicia, ¿qué le parece este decreto? Porque los que van a pagar los platos rotos de este decreto son los jueces. Porque los jueces, cuando les toque juzgar las conductas individuales del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía, ¿qué van a decir? No, como hay un decreto, yo los absuelvo de todo tipo de culpabilidad, no van a poder decir. Entonces ahí va a tener que aparecer Iván Saquicela, que deje de estar en conciliábulos con el gobierno y diga, un ratito, señores, aquí hay un ordenamiento jurídico, o para algo es presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y con esto no es que se está consagrando impunidad a favor de miembros de la policía ni de miembros del ejército, pero hay un tema que va más allá. ¿Qué es lo que dice la norma? ¿Qué es lo que dice la norma sobre el terrorismo? Esto es importantísimo lo que voy a decir. ¿Qué es lo que dice? El Código Orgánico Integral Penal, que dicho sea de paso es un código orgánico, o sea, es una ley orgánica, prevalece incluso sobre las leyes ordinarias y obviamente sobre los decretos. Ya tipifica el delito de terrorismo, está tipificado. ¿Y qué dice sobre el delito de terrorismo? En el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal, que quienes cometan este delito serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Y obviamente, si existe la muerte de una persona, será sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Entonces viene el tema. Esa es la sanción al terrorismo, no darle bala. Claro, responder ante una determinada situación, pero una determinada situación dentro del orden constitucional,
Porque si un militar está haciendo algo que no lo permite la Constitución, no puede actuar en acciones extraordinarias, porque la misma Corte ha dicho que eso se hace solamente con un estado de excepción. Y este decreto viene a ser un estado de excepción. Este decreto implica la declaratoria de un estado de excepción de por larga data, cuando los estados de excepción solamente se pueden dictar por un máximo de 60 días. Entonces el presidente le dio la regalada gana de, sin poner con nombre y apellido estado de excepción, disponer que las Fuerzas Armadas actúen de aquí para adelante en lo que les venga la regalada gana en operaciones militares de este tema. Y entonces, en coordinación con la Policía Nacional. Entonces, aquí hay violación constitucional, aquí hay violación legal, aquí hay torpeza, lo cual no quiere decir que nosotros estemos a favor del crimen organizado ni nada de eso. Pero no puede un país manejarse con gente de esta naturaleza que creen, como decía alguna vez el rey de Francia, el Estado soy yo. Y como soy yo, entonces voy a hacer lo que me dé la regalada gana. Y como puedo hacer lo que me da la gana, entonces yo dispongo por sobre los términos de la Constitución, por sobre los términos de las leyes. Dispongo lo que a mí se me ocurre. Entonces esto es pero además con un sesgo, que ya se lo hace ver con Osvaldo Hurtado, con un sesgo de que esto no solamente va a ir contra grupos delincuenciales, esto va a ir fundamentalmente, lo dijo Hurtado, los que quemaron la Contraloría, los que de aquí, los demás acá, temas que no han sido debidamente comprobados, porque en la quema del edificio de la Contraloría no fue claro quiénes incendiaron la Contraloría, porque hubieron gente ahí sospechosa dentro de la Contraloría. Entonces, van a querer acabar la protesta social, van a querer brindarse para calificar de terrorista a cualquier persona que pase de frente, y si es posible darle bala, porque mañana le ponen una pistola en la mano y dicen estaba armado. Pero además esto es inconstitucional, es un acto irrito que viola todo el ordenamiento constitucional. Y la Corte Constitucional viene la pregunta, ¿que se van a quedar con este decreto? Porque si se quedan con este decreto y dicen, como nadie me ha dicho qué hacer, ni nadie ha invocado ni ha incoado ningún procedimiento, ahí está. ¿Para qué sirve la Corte Constitucional? Es un órgano de control constitucional que tiene que actuar de oficio. Es decir, señor, esto es inconstitucional. Se han burlado de mis dictámenes, porque al que le han visto la cara es a la Corte Constitucional y también a la Asamblea Nacional, que está tramitando la reforma. Por eso mi sugerencia a los asambleístas, como ellos manejan políticamente los temas, ¿cómo le caería de bien al presidente que le digan, señor presidente, como usted cree equivocadamente que usted es el dueño del país, ya dictó su decreto 730, le devuelvo su proyecto de reformas constitucionales? Porque ya no se necesita, si usted con un decreto resolvió todo. Tome, ¿qué va a decir Lazo? No, es que necesito reformas. Entonces, ¿para qué dictaste el decreto? Sencillito, ¿para qué dictaste el decreto? Te saltaste el proyecto de reformas constitucionales. Y un proyecto que además tenía que ir a manos del pueblo para que el pueblo se pronuncie. ¿De qué están hablando? O sea, estas son tomaduras de pelo y lo hacen vísperas del juicio político para que la gente crea que está protegiendo la seguridad. La seguridad, que ya es otro tema, la seguridad depende de una cantidad de causales. Causales. Hay que analizar los problemas no los efectos, sino las causas. Son temas estructurales. No hubiera droga en el Ecuador, primero, si no hubiera demanda de droga en el exterior. Entonces, ¿hasta cuándo no le dicen a Estados Unidos para el consumo? Porque los corresponsables del narcotráfico es Estados Unidos y es Europa. Paren el consumo. Porque si ellos no consumieran, si a la gente no le gustara las naranjas, la gente no se dedicaría a sembrar naranjas, sencillo. Porque aquí le van a vender naranjas. Entonces, primer principio de corresponsabilidad. Segundo, nosotros no somos productores de cocaína. ¿Por qué aparece la cocaína en el Ecuador? Porque las fronteras son porosas. Cumplan con su papel los que tienen que cumplir su papel en las fronteras. No habría droga. Y entonces no habría el problema. ¿Quién se podría dedicar a traficar si no tienen que vender? Entonces, resuelvan. Y el problema de la delincuencia común es un tema estructural. Acabamos de festejar el Día Internacional del Trabajo en el Ecuador, cuando el 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo. ¿De qué carajo Día Internacional del Trabajo hablan? Aquí no hay trabajo. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo. Y más bien salen del Ecuador prácticamente en montonera de gente a ver cómo buscan mejores días de vida en el exterior. Ese es el tema del manejo neoliberal, que es un manejo deshumanizado, que lo único que hace es proteger el capital. En el Ecuador hay normas, especialmente en los últimos años, gobierno de Moreno y gobierno de Lazo, hay cualquier cantidad de leyes
que se han dictado para proteger al capital, no para proteger al ser humano. El objeto de protección del Estado dejó de ser el ser humano para darle fuente de empleo fundamentalmente, no paternalismo, fuente de empleo, darle educación correcta, salud, vivienda y etc. cosas que todo le ofrecieron. Y en el fondo no ha habido nada de eso. En lo estructural estamos hechos pedazos. Y tenemos un gobierno desalmado, que el único que vive es el Fondo Monetario Internacional y que crece el endeudamiento de manera desproporcionada. Entonces, ¿se combate la inseguridad a balas? Ah, no, entonces sería facilísimo en el mundo que se combata la inseguridad. Lo mismo en Argentina, que tiene el problema de Córdoba y toda la zona esa de la sierra argentina. Lo mismo en Chile, lo mismo en Venezuela, lo mismo en otros países. Resuelvan los problemas a bala. ¿Cuánto es gente descontenta? Denle bala. Se presentan a protestar. Les hago una pregunta que no sé si les va a caer bien. Pero yo, como soy una persona que enfrento la verdad, yo no soy de las personas que la lengua me la recojo. Los que salieron a protestar en Cuba por la situación económica, ¿dónde están? Siguen en la cárcel. Siguen en la cárcel. Aquí es prohibido protestar, prohibido abrir la boca. Aguántate las cosas a cómo te vengan. Y esto se está acostumbrando a América Latina. Cuando no tenemos gobiernos que miren cómo sembrar el desarrollo en el Ecuador y en América Latina. Y tenemos gobiernos realmente que son en toda América Latina, y podemos hacer un paneo en toda América Latina, que no le han cumplido con el país. ¿Ustedes creen que Boric estaba siendo bien aceptado en Chile? Que Alberto Fernández pegó una en Argentina, que Lula está pegando algo en Brasil, está más perdido que Pingüino de Bolivia en Brasil, que Venezuela es un... ¿Por qué Venezuela nos ha inundado de venezolanos? Porque no hay oportunidades dentro de Venezuela. Y así, México yo creo que ya prácticamente rompió cualquier posibilidad de resolver sus problemas. Eso ya está dado al diablo Estados Unidos. Por eso se dice, qué pena México, tan cerca de Estados Unidos y tan alejado de Dios. Doctor Tandazo. Ahí les doy un buen tiempo para que me tiren las preguntas que quieran. Muchísimas gracias, doctor Tandazo. Ante esta excelente explicación que usted ha dado, lo que hay que entender básicamente es que este gobierno se está aprovechando del temor ciudadano ante el tema que estamos viviendo por la delincuencia y utilizando la herramienta con el COSEPE y ahora con este decreto, lo que pretende es blindarse porque seguramente sabe que ya el juicio político lo tiene ganado. No creo que lo tenga ganado, hay que esperar todavía, no hay que bajar la guardia. Bueno, en la asamblea Pero sí hay deserciones. Hay deserciones que eran obvias que se presenten. Sí, de eso vamos a hablar creo que inmediatamente. O sea, ese es un tema, pero el gobierno está haciendo su trabajo convenciéndole a la gente que quiere acabar con la delincuencia. Comenzamos por allí. En el decreto, este 730 que acaban de dictar. Sí. Dentro de ese decreto, hoy día nosotros justamente hablamos de el Colegio de Abogados de Pichincha y el Colegio de Abogados del Guayas. Están planteándole una demanda justamente por ese decreto al gobierno, porque los abogados que van a defender a personas que tal vez estén vinculadas al terrorismo podrían ser procesados esos abogados, esos profesionales, aunque dicen que no, pero hay una doble interpretación de ese caso. No lo sé si quiere llegar hasta allá, pero sí se ha creado una especie de conciencia de que solamente los abogados tienen que defender a determinadas personas. Y eso es inaudito que en el siglo XXI sigamos hablando de eso. Es como decir que un médico no tenga por qué atender a un paciente porque sabe que está vinculado a alguna situación irregular o no conveniente. O que un cura no pueda convencer a una persona que se le acerque a pedir ayuda espiritual porque cree que está vinculado. El abogado cumple una noble profesión. Porque hasta el delincuente más avesado tiene derecho a que se le oigan y a que se le escuche sus criterios. Porque todos estamos volviendo a la etapa de la Inquisición, donde se juzgaba sin juicio previo. Entonces, a eso quiere llevarnos y a castigar al abogado cuando se ha acercado a defender a una persona. Yo he defendido numerosos casos en temas de supuestos delitos de lesa humanidad, que no fueron delitos de lesa humanidad, que se los inventaron. ¿Para qué? Para de alguna manera desarmar mentalmente a las Fuerzas Armadas y que no actúen en la frontera.
porque tenemos unas Fuerzas Armadas que no han actuado como deben actuar, porque ha habido una extralimitación de los organismos de derechos humanos que han tratado de poner contra la picota a los militares que se han puesto duros, por ejemplo, con la penetración de las FARC en el Ecuador. Entonces, el abogado cumple con su papel, y toda persona tiene derecho a la defensa. Toda persona tiene derecho a la defensa. ¿De cuándo acá quieren decir que no tiene? Si los delincuentes de cuello blanco tienen derecho a la defensa. Si ellos tienen derecho a la defensa. ¿O acaso no tienen y no hemos visto en estos días que tienen derecho a la defensa? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que no se puede defender esto? Doctor, los live, le voy a pedir que usted les diga a los yo conectados. quiero decirles esto a la ciudadanía. Porque, a ver, ¿qué puede pasar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con mi persona? Si dejo de hacer opinión. Yo no pierdo en términos de que yo gano absolutamente nada, de que yo estoy buscando protagonismo. ¿Protagonismo para qué? Para nada. Yo no busco, es mi deber cívico. Si creo que sé algún tema un poquito más que otras personas, no me creo sabio, ojo, pero soy una persona que he quemado mucha pestaña, no anteayer, sino desde hace 50 años o más. Entonces, creo mi deber dar mi contingente a hablar. ¿Lo puedo hacer en los medios tradicionales? No, porque los medios tradicionales son empresas que están al servicio del poder económico, del poder político. Entonces no se puede hacer, porque además, yo he hablado muchas veces en los medios de comunicación tradicionales, en el pasado, cualquier cantidad, pero le condicionan el temario. Cuando uno les decía, por ejemplo, que quiero hablar de este tema, no, queremos que usted hable de los precios del petróleo. No, pero es que quiero hablar de esto, que están llevándose el país en costales. No, queremos hablar de esto. Como quien dice, si quiere, venga por esto, si no, no viene. Entonces, no tenemos la libertad de decir, por ejemplo, esta entrevista, ¿ustedes creen que se puede dar en Ecuavisa o en Teleamazonas? O en El Comercio o en la revista Vistazo. Esto no se puede dar nunca, porque ellos están llamados a cumplir una función, que es defender el statu quo, defender el poder que se entroniza de diversas maneras, incluso el poder mediático, porque es el que corrompe la mente de la gente. Entonces viene el tema, ¿cuál es nuestra alternativa? Y la alternativa, vamos a poner un ejemplo que yo no voy a hablar más, porque me enfermo, estuve a punto de fallecer el año pasado, porque pasa alguna cosa. ¿Quiénes pierden? El ciudadano que no tiene forma de entender lo que está pasando y que va a ser presa fácil de que lo convenzan y lo confundan. ¿Para qué sirve en esta coyuntura los medios digitales? Porque los medios digitales son la verdadera expresión de la libertad de expresión, aunque es repetitivo. Porque esos son el contrapeso de la mentira oficial y de la mentira que se maquilla desde los medios tradicionales. Entonces, pero viene un tema, que los medios digitales tienen que funcionar. En este momento veo dos distinguidos periodistas que están en un set, que de pronto no es de ellos, que está arrendado, que necesitan pagar la luz, que necesitan llevar un tarro de leche a la casa con un poco de pan, aunque sea para que coman, y algo de arroz con un atún. Yo no estoy pidiendo para mí, pero necesitamos que la gente se involucre pues en estos medios digitales, pero en serio pues, porque si no mañana desaparecen los medios digitales y ahora sí sálvese quien puede. ¿Cómo vamos a poder hacer opinión? Si es tan fácil, es facilísimo cambiar el criterio a la gente y hacerles creer que el camino equivocado que lo traza el gobierno de turno, ese es el camino correcto. Entonces, o nos ponemos serios o no nos ponemos serios. Entonces, cuando le pide un like, la gente de like es me gusta, dale me gusta. Y se niegan a aplastar un dedito porque creen que aplastando el dedito ya se los lleva Satanás al infierno. Entonces déjense like. Y si pueden colaborar con los chats y los superchats, colaboren pues, colaboren. Porque mientras no colaboren, no vamos a tener medios digitales. Todos los medios digitales están haciendo crisis, ojo. Por ahí hay uno que otro que sobrevive, pero porque tiene financiamiento de algún gobierno autónomo descentralizado o de alguien. Pero el resto no tiene ni para pagar la luz. Entonces es el costo de tener una prensa y un medio digital que defienda la libertad de expresión, que no es más que la libertad de pensamiento. Porque si no, estamos enclaustrados a la verdad oficial.
Y esa verdad oficial va a ser defendida por los medios tradicionales. Ellos cumplen con ese papel. Así es, Entonces, doctor. o es el momento que entendamos o que no entendamos el tema. Yo no estoy pidiendo nada para mí, por si acaso van a decir, está pidiendo porque de ahí le van a pasar algo para el guiri y el costado. Pero entiendan cómo debe funcionar un medio de comunicación. Tiene que funcionar. Y es un medio de comunicación que ha hecho ingentes esfuerzos para estar aquí parado y poder defender la verdad. Cueste lo que cueste, para que el ciudadano ecuatoriano tenga la opción de escoger entre la mentira oficial y la verdad del pueblo. Entonces, es feo que cada entrevista se tenga que estar pidiéndole a la gente que colabore, que ponga por lo menos un like. Entonces, ¿quieren que esto desaparezca? No pasa nada. Vamos a poner un ejemplo que desaparecemos todos, comenzando por mí por delante. Bueno, vean cómo salen adelante. Después, ¿qué van a decir? Es que no nos informaron bien, no conocemos bien sobre los temas. No lo van a poder conocer si siguen así. Esto es duro. Yo, por ejemplo, el hecho de estar parado aquí o sentado aquí, yo estoy perdiendo tiempo en términos de ejercer mi profesión, de buscar determinados recursos. Todos estamos en una situación muy difícil. Yo salí de una situación muy dura en materia económica por fuerza de lo que me tocó vivir. No sé cómo salí vivo. Pero tenemos que seguir. Yo facilísimo me pude haber en el tiempo acomodado a los intereses de determinados sectores y estar sin preocuparme, yo y mucha gente que dependen de mí durante un buen tiempo, pero he escogido el camino de la contradicción, el camino de ser contestatario ante las mentiras de los gobiernos y decirles este no es el camino y poner el pecho a las balas, porque el tema de la verdad es un tema que hay que defenderlo. Para ponerles un ejemplo que la gente no me entiende a propósito de ciertas campañas de descrédito que me lanzaron estos días, que a mí me resbalan. ¿Qué es lo que dijo Voltaire sobre la historia? Y la historia es lo que pasa todos los días. Dijo Voltaire esto, que quiero que ojalá les entre y no se les salga de su cerebro. ¿Qué es la historia? Dijo Voltaire. François-Marie Aurel. Voltaire. ¿Qué es la historia? La mentira en la que todos están de acuerdo. ¿Quieren que esto se conserve? Esto no va a cambiar mientras tengamos los medios tradicionales. La información internacional viene a través del cable. Y lo único que hacen los medios tradicionales es repetir lo que mandan las cableras internacionales. Para que creamos, por ejemplo, en la crisis de Ucrania con Rusia, creamos la versión oficial de los Estados Unidos. Y en el tema nacional es lo mismo. Por eso decía Sócrates, la verdad os hará libres. Por lo tanto, la mentira te hará esclavo. ¿Queremos vivir esclavizados con la mentira? Pues apoyemos los medios digitales. Me he alargado mucho, pero había que decir todo este tipo de cosas. Sí, doctor. Vamos a entrar ya de lleno a otros temas. Antes de que venga Gustavo, quiero decirles también que estamos haciendo una encuesta. Esa encuesta está anclada en la parte de comunidad del canal de YouTube. El objetivo de la encuesta es mejorar nuestro contenido y sería bueno también que llenen esa encuesta cuando tengan el tiempo necesario, que son 10 preguntas que no sé si son 10 o un poco más, pero no pierden más de 3-4 minutos. Les agradecemos de antemano por la colaboración que van a hacer ustedes llenando esta encuesta. Gustavo. Gracias, Jaime. Doctor Tandazo, a ver, yo tengo una preocupación respecto a un tema que usted muy bien lo explicó, pero hay una pequeña distorsión dentro del entendimiento aquí. Es conocidísimo que las Fuerzas Armadas ya antes de este decreto han salido a las calles a controlar e inclusive han apoyado a la policía dentro de las cárceles. El general Alexander Le Boyer hace poco dijo muy tajantemente que la lucha va a ser implacable, al punto de que hizo una recomendación a las familias de que si tenían familiares, amigos, hijos, pues los cuiden porque si era necesario la baja de estas personas que están actuando mal ante la sociedad, pues la iban a tomar. Pero viene el presidente y manda este decreto y en el numeral 3 le pide al SNAI que defienda a los militares y a la policía si por ahí pasa algo dentro de las cárceles. ¿De qué se trata esto? ¿Eso es una burla? O sea, yo los mando a que hagan lo suyo y si pasa algo ahí ustedes verán cómo se defienden. Es desarrollar un espíritu de cuerpo que no funciona, pero viene un tema que es importante. Y esto para el general Le Boyer. No sé si es hijo del famoso general Le Boyer,
un hombre de prestigio en la institución militar. Yo lo conocí y a quien respeté mucho. Yo creo que tiene que cuidarse de no exagerar. ¿Por qué razón? Porque él lo que está diciendo es más o menos vamos a sofocar a la bala limpia cualquier situación. Señor general Boyer, en el Ecuador no existe la pena de muerte. No existe, porque lo que están viabilizando es una especie de pena de muerte de facto, de hecho. O sea, yo doy bala y después, yo corto y después cuento. Primero mato y después pregunto quién fue el que cayó. Entonces, viene el tema, no hay la pena de muerte. ¿Y sabe desde cuándo no hay la pena de muerte? No existe la pena de muerte desde 1906. E incluso no puede haber pena de muerte en el Ecuador, y lo voy a explicar. Porque la Convención Interamericana de Derechos Humanos señala que los países que han abolido la pena de muerte no podrán volverla a restituir en su ordenamiento jurídico. Entonces no hay pena de muerte. Lo que hay es en el ordenamiento jurídico, escúcheme bien, general Boyer, y toda la gente de Fuerzas Armadas que me estén escuchando. Lo que hay en el ordenamiento jurídico es que si una persona comete actos de terrorismo, tiene una sanción establecida en el código de 10 a 3 años de prisión. Y si ha muerto alguna persona fruto de ese terrorismo, la pena de prisión sube a de 22 a 26 años. Punto. Eso es lo que existe en el código. En el código no dice que hay que reprimir a bala este tipo de cosas y resolver a bala los problemas. Porque además tienen que pensar, y esto a veces no piensan los militares, ni los policías. O sea, actúan en base a la coyuntura. Por ejemplo, la coyuntura que dice que van a tener la protección de Lazo, de su ministro de gobierno, de su ministro del interior, del consejero de la presidencia en materia de seguridad, del secretario de seguridad pública, de la persona a cargo del SENAI. Pero ¿sabes qué? Es posible que esa gente no dure de aquí a un mes con el juicio político. Y mientras tanto tú ya abriste la boca. Es posible que esto se cambie. O que se cambie en 2 años, pongamos. Pero mientras tanto, los hechos que se cometieron a partir de este decreto, nadie los va a salvar. Voy a repetir la norma constitucional para que no se confunda la gente, general Boyer, que no se confundan. La Constitución está sobre este decreto. La Constitución está incluso sobre la ley. Y dice, las autoridades de las Fuerzas Armadas, incluyendo usted, general Boyer, y de la Policía Nacional, serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. Entonces, esto es norma constitucional, esto no es un papelucho. Mañana se van a ver metidos en líos metidos en 11 camisas de una vara. No solamente en una camisa de 11 varas. Doctor. Se van a ver metidos en un problema. Entonces, esto es hecho por gente absolutamente irresponsable, que incluso uno dice, y voy a decir una cosa, la falla de los últimos gobiernos constitucionales, porque han acertado en algunas cosas, en otras han fallado, pero la falla fundamental ha sido la parte jurídica. Han dictado decretos, normas, violando el ordenamiento, han hecho lo que les da la gana, y esta no es una excepción. Esta no es una excepción. Entonces uno dice, presidente Lazo, usted no es abogado, pero auxíliese de alguien que le diga, el decreto fue bien formulado, que además el decreto personal de Fuerzas Armadas y de Policía que me escuchen, el decreto no dice nada, es un saludo a la bandera, no dice nada, que cooperarán con operaciones militares y que reprimirán la amenaza del terrorismo. ¿Qué más dice? ¿Con qué armas? ¿En qué condiciones? ¿Cuándo lo van a hacer? Entonces viene el tema, o sea, además que es inconstitucional. Mañana se mete en un lío de una camisa de 11 varas y se pasan por lo menos 10 años pidiendo en los tribunales que no los metan presos. Porque no sabemos qué puede pasar en el Ecuador de aquí en 2 años, o quién sabe en menos tiempo, porque no sabemos si Lazo cae ahora o no cae. Ese sería un tema que lo analicemos. Doctor Tandazo, a ver, pero precisamente por eso, por esta explicación, esta excelente explicación que usted está dando, y consejo al mismo tiempo a los uniformados que defienden nuestro territorio, es que nace una preocupación ya del sector indígena que se había amenazado precisamente por las denuncias que hace este señor ultraderechista Osvaldo Hurtado, y que al decretar esto el señor presidente Lazo, en el cual le otorga a las Fuerzas Armadas toda potestad para poder atacar, y según la CONAIE esto les afecta a ellos porque
los amenaza a que ya no puedan salir a protestar a las calles porque los pueden tildar de terroristas. Y permítame leer un criterio de un alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el cual decía: el terrorismo implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Esto puede resultar en muerte, lesiones graves o la toma de rehenes. Aquí este delegado comisionado de las Naciones Unidas indica claramente: coerción de poblaciones o gobiernos. Esto implica que este decreto, como dije al principio de esta entrevista, es un blindaje para el actual gobierno en caso de que salir libre del juicio político no salgan a las calles a protestar su salida. A ver, blindaje no puede haber, porque es un tiro por la culata. ¿Por qué se dice un tiro por la culata? Porque en vez de salir por adelante el tiro sale atrás y lo mata el que disparó. Es un tiro por la culata. Porque un decreto no cambia la Constitución ni las leyes. No cambia el Código Orgánico Integral Penal, ni cambia los dictámenes de la Corte Constitucional. Entonces, pero además son de una actitud tan irresponsable, porque dictan el decreto haciéndole creer con declaraciones de prensa, con ruedas de prensa, y ya con esto pueden actuar. Con esto no pueden dar un paso adelante las Fuerzas Armadas, y no tanto las Fuerzas Armadas, sino los militares en concreto, individualmente, porque no están protegidos de absolutamente nada. Pero además aquí vale la pena decir una cosa, que no le hemos dicho. ¿Qué es el terrorismo? Porque en el Ecuador, con el 366 del Código Orgánico Integral Penal, donde se tipifica el terrorismo, con 9 numerales y un último que habla del incremento de las penas cuando existe la pérdida de vida humana. El terrorismo es el terrorismo, una parte del terrorismo, pero hay el terrorismo de Estado. También hay el terrorismo de Estado. Y también hay el terrorismo económico, pues. Cuando le dictan leyes para estrangular la economía de un país, pretendiendo que la gente en su casa tiene una fábrica de hacer billetes. Entonces, ¿eso cómo se llama ese terrorismo? Donde la gente se ve obligada a lo que sea porque no tienen con qué dar de tomar leche a sus hijos, no tienen educación, tienen que cambiarlo de un plantel educativo a otro de menor calidad porque no saben sostenerlo, no hay salud, no hay medicamentos en los hospitales. Entonces, ¿qué quieren? ¿Eso cómo se llama? Terrorismo de Estado, pues. ¿Y cómo se sanciona el terrorismo de Estado? Para eso existen los juicios políticos también. Para eso existen los mecanismos de revocatoria del mandato, para decirle a cualquier gobernante: usted no funcionó. Y si durante la mitad de su periodo no funcionó, si metimos una cabra en una cristalería y esa cabra ya se comió la mitad de los cristales y están rotos, ¿qué le dejamos 2 años más para que termine de quebrar la otra mitad? Para eso es la política y para eso es la democracia. Y para eso son los métodos alternativos de solución de los problemas. Entonces, por ejemplo, el golpe de Estado. ¿Cuál golpe de Estado? Es un mecanismo constitucional previsto en el artículo 129 de la Constitución. Entonces déjenle llenarle de cuentos a la gente. Y que esto es, como dicen los indígenas, de manera absolutamente arbitraria. Es para defender el correísmo. ¿Qué tiene que ver el correísmo con esto? O sea, el correísmo les ha dicho que no atiendan a los hospitales, que no atiendan a la salud, que no atiendan a la educación, que no atiendan a la vivienda, que no atiendan el tema del empleo. Eso les ha dicho el correísmo. Porque es nuestra realidad la que estamos viviendo. No hay empleo. Y entonces esto les ha dicho, es que no podemos darle un gusto al correísmo. Váyanse al diablo con ese tipo de... Yo no tengo afinidad con el correísmo, pero yo no puedo caer en la trampa y decir esto es para defender al correísmo. O sea, eso es burdo. Es burdo, porque entonces con ese remoquete siempre tendrán dividido, en este caso a la asamblea, tendrán dividido al pueblo, porque no hay que votar por el correísmo. O sea, pero tenemos que votar por el neoliberal, por el que está destrozando la economía, por el que, igual que en esto se parecen Lazo y Moreno, 0 obras que inaugurar, 0. Lo único que han inaugurado en su momento, en cada año, es el año lectivo. ¿Qué más han inaugurado? Es un inmovilismo en materia de inversión pública, en materia de desarrollo de proyectos. Es un abandonar, o sea, dejar que se muere el Ecuador por inanición. No existe el Estado no controla, no sanciona, no regula, no hace absolutamente nada. Las tasas de interés por las nubes. Con eso quieren levantar el empresariado. No pueden levantarlo. Entonces, cuando uno ve todo esto, esperamos 2 años más, con la complicidad de los que se han bajado de la camioneta o están bajándose de la camioneta, con pretextos baladíes.
No sé si es hora de pasar al tema del juicio político. Sí, por supuesto, doctor Tandazo. En la Asamblea, el 14 se va a elegir ya una nueva administración para los próximos 2 años. Y se dice que el gobierno está blindándose ahí, y uso la palabra blindar porque es que todo apunta hacia allá. Para elegir al nuevo presidente o la nueva presidenta de la Asamblea con sus respectivos vicepresidentes y de esa manera manipular el juicio político. A ver, hay que poner las cosas en claro y ahora que ya estamos acercándonos al fin de la película. ¿Por qué 104 asambleístas aprobaron el informe de la Comisión Ocasional que determinaba, el informe recomendaba el juicio político contra Lasso? ¿Para qué? Viene la pregunta. ¿Para colocarlo a Lasso en la cuerda floja? Y cuando ya esté en la cuerda floja decir aquí estamos con los votos. Porque ¿para qué firmaron? Y después comienzan a cambiar. Porque todos los que están metidos en esto, la gente de la Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, la señora Moreira, en el tema de Pachacuti está Ricardo Vanegas, todo ese tipo de gente, todos han apoyado el juicio político. Entonces viene el tema, y después comienzan a aparecer, es que vamos a ver las pruebas, es que no entendieron lo que pasó en el Ecuador con la administración de Lasso, más allá de las pruebas o no actuadas, no entendieron lo que pasó, que hay que ponerles en blanco y negro y con maicitos explicarles. Entonces, no es lo mismo el juicio político que la censura. Entonces, como ven que Lasso está en la cuerda floja, entonces se ofrecen. Ahí aparecen los vacunadores de la Asamblea. Yo puedo resolverte tu tema de inseguridad, presidente Lasso, para que no te caigas, pero un ministerio completo o nada, como dijo Cilia Velázquez. Y no solamente era un ministerio, el Ministerio de Bienestar, de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, cuando uno ve esto, dice, o se están queriendo hacer una fiesta con esto y convencerlo al pueblo, porque en esto están. Es que queremos ver las pruebas. Déjense de hablar pavadas. El pueblo sabe, en un tema de juicio político, que el gobierno y Lasso fundamentalmente le falló al pueblo ecuatoriano. Esos relacionamientos, y como lo vuelvo a decir, la muerte de Cherres es clara, muestra clara y evidente, y la fuga de Hernán Luque Lecaro y la destitución o pedido de renuncia de 15 funcionarios de alto rango del gobierno implica el grado de estructura de corrupción que había en el gobierno. Y entonces, venir aquí a ponerse que sí, que no, que vamos a ver las pruebas. ¿Qué pruebas? Porque además hay un tema que la gente lo confunden. Verán, hay un viejo principio del derecho que dice, la suerte de lo principal sigue lo accesorio. Si es un juicio político, las pruebas no son en materia de jurisdicción ordinaria. ¿No es cierto? No lo son, son juicios políticos. No pidan que en juicio político hayan pruebas, con pruebas como que estaríamos en un proceso penal. O sea, son pruebas de credibilidad y confianza. Entonces, están allí, todo el mundo conoce lo que pasó en el Ecuador. No se hagan los giles. Entonces, si quieren bajarse de la camioneta, voy a poner un ejemplo. Ileana Narváez, que acaban de expulsarla del Partido Social Cristiano, apoyó el juicio político. Javier Ortiz, que fue expulsado hace pocos días del Partido Social Cristiano, apoyó el juicio político. Y después es que no nos da la libertad de actuar. ¿Y para qué firmaste el juicio político? ¿Por qué en ese momento dijiste yo no estoy de acuerdo con el juicio político? ¿Para qué? Para ofrecerse, para ver qué obtienen de esta coyuntura. Doctor, ¿y entonces, votaron por el informe, pues? Estos mismos y asambleístas. el informe recomienda el juicio político. Y en los antecedentes del informe está toda la estructura de corrupción, pues. Entonces, ¿de qué están hablando? Ahora piden pruebas. ¿Qué pruebas? Y hasta yo presentaría como la prueba principal de este tema, escúchenme bien, y los legisladores, ojalá me escuchen alguno de ellos, todas las participaciones del asambleísta Fernando Villavicencio. Lo que pasa es que razonan mal en materia política. Nos dicen, ¿por qué le vamos a dar tribuna? No. Por ejemplo, yo haría circular como hoja volante el Twitter del 19 de marzo del 2023, el Twitter de Fernando Villavicencio. Yo lo haría circular para que todo el mundo entienda que aquí nos están tomando del pelo Raimundo y todo el mundo. Ese Twitter es clarísimo, como son clarísimas las numerosas intervenciones de Fernando Villavicencio sobre este tema, para de esa manera taparles la boca. ¿Qué es lo que dijo Fernando Villavicencio?
Los contratos de fletamento de buques de Andes Tankers y Amazonas Tankers fueron suscritos durante el gobierno de Lenín Moreno, correcto. Pero luego dijo, lo que hicieron las autoridades del gobierno de Lasso es sostener ese contrato pese a los perjuicios económicos y a los vínculos con una mafia. Entonces está clarito. O sea, ¿qué quiere decir? Primero, que se sostuvo el contrato, sabiendo que era perjudicial a los intereses del Ecuador. Porque el Ecuador podía haber terminado unilateralmente el contrato, conforme la normativa de contratación pública. Y el Procurador General del Estado dice que eso es una medida extrema. ¿Cuál extrema, carajo? Está contemplado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la terminación unilateral del contrato. Incluso el Procurador General del Estado, por norma del artículo 237 de la Constitución de la República, está obligado a lo que señala la norma. ¿Qué señala la norma en el 237? El procurador tiene a su cargo controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público. Eso se llama el control de la legalidad, que no lo hizo la Contraloría y que se lavó las manos cuando le mandó Flopec el tema y dijo, como la Contraloría se pronunció, yo como Procuraduría no hago nada. Entonces, pero además hay un tema, que espero que me entiendan. Se firma un contrato, en este caso un contrato de fletamiento. Fletamiento quiere decir arriendo, arriendo de buques tanque. El contrato se ejecuta en el tiempo. Se ejecuta en el tiempo. No es un contrato de tracto único que se ejecuta una sola vez y pare contar. Entonces, si hay perjuicio al Estado y no se toman los recaudos para proteger los intereses del país, sencillamente se mantiene ese perjuicio y son responsables, no solo el que firmó, sino todos los que han seguido ejecutando el contrato, en perjuicio del Ecuador. Por eso lo dice Villavicencio. Lo que hicieron las autoridades del gobierno de Lasso es sostener ese contrato. ¿Por qué lo sostuvieron? Pese a los perjuicios económicos y a los vínculos con una mafia. Entonces, clarito. Entonces, doctor, sí. Estupiñán le pide a la Procuraduría en el informe, creo que adjunto un documento donde le pide a la Procuraduría si se puede terminar ese contrato. Y la Procuraduría, supuestamente, o el procurador Íñigo Salvador, supo decir que a él no le llegó ese informe. Eso es no identidad. A ver, a él le llegó todo. A él le llegó todo. Lo que él dijo en la comparecencia, que yo la tengo enterito estudiado, dijo que como la Contraloría ya se pronunció sobre ese tema, que él ya no tenía por qué pronunciarse. A ver. O sea que si la Contraloría hace una barrabasada, que la hizo. Doctor, pero una parte dice que no le llegó el informe, que nunca le llegó. No, eso le llegó. Pero además, vamos a poner un ejemplo no consentido, supuesto no consentido, de que no le llegó. La norma constitucional dice que él tiene que estar encima de los actos y contratos y verificando su legalidad. Entonces no es que no me llegó. ¿En qué mundo estás? ¿Estás en la Luna, en Marte, en Venus, en Júpiter? ¿De dónde carajo estás? O sea, que no le vengan a convencer al Ecuador. Esa es su función constitucional incluso. Función constitucional. Entonces tenía que revisar eso. No que la Contraloría dijo una cosa, es problema de la Contraloría. La Procuraduría tenía que emitir un informe de control de legalidad cuando le pidió Estupiñán. Y así no le ha pedido, tenía que entregar un informe, porque no dice la Constitución que se verificará ciertos actos o ciertos contratos. No hace excepción. Todos los actos y contratos. Y eso tiene que estar la Procuraduría. Pero la Procuraduría se convirtió en alcahuete de muchas de estas irregularidades. Entonces, que no vean con vainas. Fíjate sobre el tema de la cláusula arbitral. Dice la ley de arbitraje y mediación que el dictamen del procurador es obligatorio. O sea, no es un tema discrecional, que si quiere lo hace, si quiere no lo hace. Obligatorio, para que tenga vigencia la cláusula arbitral. Y dice la misma el artículo 4 de la ley de arbitraje y mediación, que de no existir, no cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 4, entre ellos está el del dictamen obligatorio, será nulo el contrato, será nula la cláusula. Entonces, y comienzan a discutir que dice el actual procurador Juan Carlos Larrea que da miedo escucharlo, porque él no está al servicio de los intereses del país. Dice que de existir esto, será el tribunal de arbitraje el que decida sobre si hay una excepción de jurisdicción. O sea, si es nulo
de nulidad absoluta. ¿Cómo puede un tribunal de arbitraje que no está contemplado en este caso porque no ha sido fruto de un dictamen obligatorio incluso por norma constitucional, artículo 190 de la Constitución, tenía que dar ese dictamen obligatorio el Procurador General del Estado? Y nos quieren convencer, incluso, no sé si ustedes han leído esto o escuchado, es que no se podía actuar contra los contratos porque nos iban a llevar a arbitraje. No nos podían llevar a arbitraje, pues, porque la cláusula de arbitraje es nula, pues. Por las Es demandas, nula. dicen. Eso dicen los asambleístas. ¿Qué demandas de arbitraje? No hay tales demandas de arbitraje. Dicen que la pérdida del Estado es 6 millones de dólares en ese contrato y que si el país cortaba ese contrato, la sanción iba de 180 millones de dólares, algo así. A ver, eso es mentira, y es una mentira cerdosa. Y voy a explicar. El artículo 4 de la Ley de Arbitraje y Mediación, lo mismo que el artículo 190 de la Constitución, dice que se requiere del dictamen obligatorio del Procurador General del Estado sobre este tipo de cosas. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que dice? En la contratación pública, artículo 190 de la Constitución, procederá al arbitraje en derecho previo pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado. No puede producirse ni darse un paso en el arbitraje sin un pronunciamiento del Procurador General del Estado. Y pactaron una cláusula arbitral que era absolutamente inconstitucional e ilegal. Lo estoy probando con documentos. Y luego, ¿qué es lo que dice el artículo 4 de la Ley del Arbitraje y Mediación? El incumplimiento de los requisitos señalados acarreará la nulidad del convenio arbitral. O sea, ¿cuáles son los requisitos? Que exista el dictamen favorable del Procurador General del Estado, entre otras cosas. Entonces, si acarrea la nulidad del convenio arbitral, ¿de qué amenaza le están haciendo al país? Es que si no en el arbitraje nos hubieran sacado unos cuantos millones de dólares. Es que nos han acostumbrado a que el arbitraje lo meten de cualquier manera. ¿Por qué? Porque cuentan con el visto bueno de aquellos que van a la Procuraduría General del Estado, que se han cedido a todas las pretensiones de arbitraje. Porque prácticamente es el nido, es la catedral de los arbitrajes, la Procuraduría General del Estado. La Procuraduría General del Estado tiene áreas sumamente competentes, yo no puedo desconocer, pero la parte de patrocinio, y especialmente patrocinio internacional, le queda debiendo al Ecuador, porque nunca actuaron como debían haber actuado dependiendo de los intereses del país. Doctor, y este arbitraje era con el CIADI, ¿verdad? Si es que no, se daba. Con alguien, en el aire, porque cuando pactan esto, ni siquiera se había dictado las reformas al Código de Planificación y Finanzas. Y, mejor dicho, ya se habían dictado las reformas. Y esas reformas contemplan 3 tipos de arbitraje. ¿No es cierto? El de la Cámara de Comercio de París, el del Tribunal de la Haya y el del arbitraje bajo las reglas de la CNDUMI. Y ninguno de esos sujetaron, no directo, arbitraje bajo las leyes de Nueva York. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué creen que se puede distraer los fondos públicos así, poner en riesgo los intereses del Estado? O sea, mi querido Jaime, no es que nacemos a conocer el arbitraje ahora. Yo he luchado por este tema decenas de años y les he ganado varios temas y les he mostrado que son truchas los que han defendido ese sistema. Y que los que defienden el sistema no están puestos la camiseta del Ecuador, no la están. Son venir a meter miedo. Es que el tema del arbitraje, cuando la Asamblea Nacional, en una resolución que no tuvo trascendencia, porque es un tema, o sea, no se puede disparar así al aire, que no se caza ningún pájaro. Cuando tiraron esa resolución condenando el reingreso al CIADI. Fernando ¿Quién nos llevó al CIADI? ¿Cómo? ¿Quién nos regresó al CIADI? Guillermo Lazo. Hay que recordar eso. Claro, nos volvieron a meter en el CIADI. ¿Y qué beneficio sacamos allí, doctor? Nada, pues, perjuicio al Estado ecuatoriano. Para que venga la inversión extranjera. Para eso era, no ese era el propósito. Violaron lo que les dio la gana. A ver, comencemos por explicar a la gente. A mí lo que me interesa es didáctico. Porque estar sentado frente a una entrevista y no ser didáctico, no se entiende. ¿Qué es el arbitraje? Es un método alternativo de solución de controversias. Método alternativo. ¿Qué hicieron en las reformas a la ley que hicieron el gobierno de Moreno? Le metieron que sea un método obligatorio, violando la Constitución. Por eso se dice que
todos los contratos con empresas transnacionales serán obligatoriamente sujetos a arbitraje internacional. Y estoy hablando clarito, reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas. Y eso pasó, violándose la Constitución en plena luz del día. Pero en el fondo quiero explicar qué es el arbitraje. El Ecuador tiene 3 funciones básicas, como las han tenido muchos países que heredaron estas funciones del Estado, del sistema jurídico y político que diseñó Montesquieu en la Revolución Francesa, que son la función ejecutiva, la legislativa y la judicial. En el Ecuador luego le sumaron la función de control social y la función electoral. Pero partamos de las 3. Función ejecutiva. ¿Quién le pone un ápice? ¿Quién le toca una sola de las funciones del presidente? ¿Quién le dice al presidente, esta función que tiene usted como administrador del Estado, le vamos a quitar? Tiene todas las funciones, las que tiene y las que no debería tener. Porque si uno analiza el avance del derecho constitucional, no debería tener una cantidad de cosas. Voy a poner un ejemplo. Las constituciones del pasado decían que todo endeudamiento externo tiene que pasar por el Congreso de la República. Que es obvio, porque están comprometiendo el futuro del país. Eso le quitaron en las últimas constituciones. Y entonces, eso no pasa por el Congreso. Y el presidente lo puede comprometer al Ecuador en cualquier tipo de financiamiento y hundirlo económicamente. Función ejecutiva, que incluso tiene más prerrogativas de las que debe tener. Función legislativa, lo mismo, coartado con un tema que a mí no me gusta, el famoso tema de la colegislación, en donde el presidente es colegislador y se necesitan 2/3 partes de los votos para que la Asamblea, si ha sido vetado parcialmente un proyecto, se ratifique en el texto original, con lo cual le da un poder descomunal a un presidente, el que sea, para que prácticamente esté sobre la voluntad del Congreso Nacional. Ese sería uno de los peros de la función legislativa, que le dificultan y le limitan su facultad de actuar. Pero viene la tercera función del Estado con la que han hecho fiesta todo el mundo, que es la función judicial. Porque la función judicial es como una persona que le cortaron la pierna derecha, le cortaron la pierna izquierda, le cortan un brazo y le cortan el otro brazo. Entonces, ¿a través de qué? Del arbitraje, pues. Arbitraje local y arbitraje internacional. Porque ¿qué es lo que dicen? Que esto lo resuelven los privados. El arbitraje no es más que la justicia privatizada. Y peor en el caso de los contratos públicos, porque esto lo resuelven los tribunales de arbitraje de afuera, en donde se limpian, perdón la palabra, se limpian con nuestro ordenamiento. Voy a poner un ejemplo, contrato suscrito con la Occidental Exploration and Production Company. ¿Qué es lo que dice el contrato? ¿No dicen acaso que el contrato es ley entre las partes? ¿No dicen, no aplican el principio pacta sunt servanda? ¿Qué dice el contrato? Que podemos ir a arbitraje por cualquier causa, menos por caducidad del contrato. Lo dice, y eso lo firmó Maston Cunningham a nombre de Occidental. Y nos llevaron a arbitraje. ¿Y dónde está que el contrato es ley entre las partes? Y nos llevaron a arbitraje por el tema de caducidad contractual y nos sacaron 1.100 millones de dólares. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué solo deciden 3 ciudadanos que están generalmente vinculados a las empresas transnacionales, ciudadanos de afuera, que no conocen ni siquiera nuestro ordenamiento jurídico, que incluso su pensamiento es anglosajón, ni siquiera están sujetos al derecho latino? Porque hay 2 tipos, 2 mundos, dos mundos jurídicos que conviven en el mundo, pero que no son iguales, el mundo anglosajón y el mundo latino. Y entonces, sálvese quien puede de un arbitraje internacional, porque nos dicen, tenemos que aplicar lo que pasó en el caso de, qué sé yo, la Shell con el gobierno de Tailandia. Y eso es que tenemos que ver lo que pasó en Tailandia. Y se va creando una jurisprudencia siempre adversa y en contra de los intereses de un país. Y para eso se prestaron, porque el gran defensor del tema del CIADI, ¿quién fue en sus escritos? Yo no estoy hablando de memoria ni de una intervención en los medios. Sus escritos, que lo demostré en su momento, Íñigo Salvador, pues. Y a ese lo nombraron Procurador General del Estado, a una persona que cree más en la justicia privatizada internacional que en la justicia nuestra. Y viene un problema. Cuando se dictaron estas normas para que el Ecuador irritamente vaya al arbitraje internacional, hubo un presidente de la Corte Nacional de Justicia o Corte Suprema de Justicia que haya salido con pantalones a decir a la función judicial no le quitan sus prerrogativas. Se quedan callados, son cómplices, ciegos, sordos y mudos. Volvimos a ingresar al CIADI. La Asamblea Nacional sacó una resolución que era llover sobre mojado, eso no tenía trascendencia, porque tenían que ir mucho más allá y llevarlos contra la pared a la Corte Constitucional que viabilizó esto. Y entonces viene el tema. Tenían que haber hecho eso.
Pero ¿dónde estuvo el presidente de la Corte Nacional de Justicia de ese momento? Que salga y diga, no estoy de acuerdo con que reingresemos al CIADI. Porque no puede ser que el Banco Mundial, que es parte, porque defiende los intereses de las empresas transnacionales, no puede ser juez y parte, porque el CIADI, el convenio del CIADI, es un convenio mediante el cual se establece el arbitraje bajo la égida del Banco Mundial. Allí entramos, a la casa de prostitutas entramos. Y entramos, y ¿qué carajo? Pues entramos. ¿Y qué importa que nos saquen la plata de manera irrita, como nos sacaron en el caso Perenco y en otros casos, que fueron deleznables, vergonzosos, repugnantes, donde no había el mínimo principio de juridicidad? ¿Y quién era el perito? El privilegiado, el perito consentido que lo utilizaron todas las transnacionales para que actúe en los arbitrajes como perito a nombre de ellas, no perito así en general, perito a nombre de las compañías. Hernán Pérez Luz, que ahora es el representante del Ecuador al Consejo Ciudadano de Naciones Unidas. Entonces el Ecuador tiene la carreta delante de los caballos. O sea, si no entendemos cómo se cuecen las habas, cómo se despedaza el Estado ecuatoriano, cómo se manejan sus intereses, cómo se accede a la troncha, porque de todo esto cae dinero, no podemos construir una patria mejor. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, no sé si teníamos algo pendiente de otro tema. Sí, decirle una cosa que es increíble, verá. La lucha dentro del movimiento indígena. Lo voy a poner clarísimo para que la gente lo entienda. La CONAIE, cuando no, dice que esto hay que poner orden. Y el Churuchumbi, supuestamente el actual coordinador de Pachacuti, porque Marlon Santi está diciendo que él sigue. Ojo, que él sigue. Cuando la elección de Churuchumbi se hizo con la presencia de vocales del Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral se queda calladito, no dice nada. La señora Tamaín, ¿qué dirá? Pues se quedan calladitos en vez de salir así, señores, en presencia nuestra puesto y esto está legalizado, se acabó. Pero se quedan callados para crear más zozobra, porque en el fondo están tocados. Ellos fueron paridos por el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo. Pero más allá de esto, Leonidas Issa, hay que censurar al presidente Lazo. Churuchumbi lo mismo. Y hay que cumplir la resolución de Pachacuti. ¿Escuchó a Salvador Quispe? Sí sé que dijo que hay que censurar. Sí, ya está. Pero viene el tema. Primero, ¿qué llama la atención? O sea, no somos giles en el Ecuador. O sea, le lanzan de candidata a coordinador de Pachacuti porque yo pensé que se iba a retirar. Y siguió de candidata tanto que sacó 289 votos. Más o menos la tercera parte de la votación. Le lanzaron de candidata a Sila Velázquez. Entonces uno dice, bueno, ¿qué no les dio vergüenza ese audio que fue difundido? Donde ella prácticamente estaba ofreciéndose para que ellos saquen una tajada, pero troncha, carne pura, que quería que les den 3 ministerios. Y le candidatizaron y tuvieron 289 votos, Sila Velázquez. ¡Qué vergüenza para el movimiento! ¿Qué creen que somos imbéciles? Como cuando Rosa Cerda dijo, si roben bien, justifiquen bien, hagan bien las cosas. O sea, ¿de qué están hablando? Los que hablan de la mashúa, no seas ladrón. Y entonces están facilitando el despojo y están facilitando este tipo de actitudes, primero. Entonces, Isa dice esto, que hay que ir por la censura del presidente. Lo mismo dice Churuchumbi. Pero cuando ayer comienza a darse las fichas para quién va a ser jefe de bancada, el nuevo jefe de bancada, aparece de candidato Ricardo Vanegas. Y dicen que tiene 11 votos dentro de la asamblea, dentro de los de Pachacuti, que son 23, que tiene 11 votos. Entonces viene el tema. Sofía Ricardo Sánchez Vanegas, también está. Sofía Sánchez también. Son los dos que están pugnando. Pero viene el tema. Ricardo Vanegas, ¿a favor de qué estaba? Del juicio político. Y ahora, ¿qué hizo durante todo este tiempo? Hablar a favor de Lazo y que no se lo toque. Por lo tanto, inferimos que esos 11 que lo están apoyando a Ricardo Vanegas están a favor de que no se censure a Lazo. Es obvio. Entonces, mientras Leonidas Issa acá dicta una disposición, esa no se acata. Eso me recuerda a las leyes de España cuando se dictaban en la época de la colonia. Entonces se ponían porque había una ceremonia donde tenían que coger el decreto real, ponérselo en la cabeza y decían, se ha dado lectura y se acata. Eran tan sinvergüenzas en la colonia que decían, se ha dado lectura y no se acata. Entonces, se ha dado lectura a lo que ha dicho Leonidas Issa, pero no que nos da la regalada gana de acatar.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso es que yo le he pedido a la ciudadanía que tenga la lista de 204 legisladores que lo llevaron a la cuerda floja Lazo y que vaya analizando y anotando quiénes se han bajado de la camioneta. Pero que guarde memoria, pues que guarden una libretita que no se pierda, para que cuando vengan por los votos en el corto plazo y le vuelvan a decir al Ecuador que voten por ellos, la gente diga, no, estos son truchas. Esta gente a mí no me convence. Me convence los que tienen pantalones y los que tienen palabra. Esto no es un tema de... Porque yo lo planteo muy gráficamente. Si Lazo no iba a juicio político, no había troncha que repartir. No había privilegios. Así de sencillo. Entonces facilitaron el juicio político para ya en la recta final decir a cuánto nos toca. Entonces el tema es muy sencillo. Y no crean esos cuentos que vamos a ver las pruebas, que no podemos juzgar así nomás, que no podemos darle el triunfo al correísmo, que no sé qué, no sé cuánto. Lista y papel y lápiz. Y cobrar esto en las próximas elecciones. Porque no puede ser que el pueblo se deje tomar del pelo una vez más. Entonces, esto es un tema que tienen que hacerlo y tienen que recordarlo, para que esto no quede así nomás. Y que no nos sorprenda, mi estimado doctor y Jaime, que Pachacutic sea quien ponga a Sofía Sánchez como la nueva presidenta de la Asamblea. No tienen los votos. Entonces era Ricardo Vanegas. Tampoco, doctor. Porque ahí no Bueno, necesitan... en todo caso... Ahí no en todo necesitan caso, 92 votos. Sí, pero viene el tema, o sea, están bailando merengue pambichao. Así es. Están viendo cómo... Mire el caso de Javier Ortiz, que lo denunció la Posta incluso, y dijo, esta persona tiene un problema, está siendo perseguido, lo quieren matar, y tiene 5, dijo él, no lo digo yo, tiene 5 guardias de seguridad, y si le quitan los 5 guardias, él no va a poder caminar en el Ecuador. Diga eso, tengo una situación de vulnerabilidad, incluso renuncie y váyase a vivir en Estados Unidos. Pero no venga a decir que renuncia porque hay una dictadura dentro del Partido Social Cristiano, más o menos. O sea, tengan los pantalones. Entonces, sí estoy, pero no estoy y no sé qué, y comienzan a ver cómo cambian de mejor vida para el resto de su vida. ¿Sí sabía Entonces, esta que le voy a contar, doctor? Aquí hicimos suéltela. un comentario sobre el caso de Javier Ortiz, Sí. asambleísta de Esmeraldas. En un momento se le dijo sin vergüenza. Le dimos una réplica, pero al final de la réplica nos anunció una demanda por, no sé si por daño moral o calumnias, pero decir sin vergüenza, yo no creo que sea un delito. Pero bueno, amenazante, ¿no? Alguien que está en el poder ahora, ¿no? Intenta amedrentar a los medios de comunicación, a este medio, por haberle dicho una palabra que no creo que tenga tanta ofensa. Es una persona que es sin vergüenza. Sí, Jaime, tú dijiste una cosa. Alguien que tiene poder ahora, nada más efímero que el poder, y esto no entienden los actores políticos. Los que defienden las cosas no saben qué puede pasar mañana. No saben. Y defienden y después no saben cómo sacarse de encima las meteduras de andar. Es el tema que tenemos en el Ecuador. Y entonces, ¿cómo van a salir de este entuerto? ¿Van a salir fácilmente? No van a poder salir fácilmente. Porque tenemos que hacer una lista en la votación, y si se llega a dar esa votación, de la gente que lo defendió a Lazo. Y que no vengan con que las pruebas no fueron bien actuadas, que no nos convencieron. Síganle, no le crean al correísmo. No le crean. Créanle a Villavicencio. El gobierno de Lazo sostuvo los contratos con Flotec que fueron perjudiciales al Estado y fueron fruto de los vínculos con una mafia. Twitter del 19 de marzo del 2023. Ahí no hay Correa de por medio. Ya. Y créanle pues a Villavicencio. Entonces no vengan con que las cosas no son así. Doctor Tandazo, queremos agradecerle, como todos los días jueves, por ese análisis semanal de esta coyuntura que estamos viviendo y en un momento tan difícil que vive el país. Crisis económica, crisis de salud, crisis de seguridad.
Y bueno, y crisis de todos. Estamos viviendo casi que las 7 plagas. Pero para el que nos gobierna, estamos en Alicia, el país de las maravillas. Gracias, doctor. Solamente me quiero despedir recordándole a la ciudadanía que anoten con papel y lápiz el artículo 159 de la Constitución, especialmente los militares y policías. Las autoridades, norma constitucional, está sobre el decreto por si acaso. El decreto no tiene ningún valor, es un papel frente a la Constitución. Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad de quienes las ejecuten. No se olvidarán, para evitarles un dolor de cabeza que no se quita con aspirinas ni con tomar umbral o algún tipo de analgésico. Eso les puede condicionar el resto de la vida. Entonces no se dejen tomar del pelo. Y la pregunta del millón, ¿dónde está la Corte Constitucional? Porque si deja pasar este decreto, que es más o menos escupirles en la cara, porque es prácticamente decirles, me vale un comino los dictámenes de la Corte Constitucional, y lo mismo la Asamblea que los tienen trabajando en las reformas. ¿Qué, van a seguir trabajando en las reformas? O sea, ya se necesita hacer caraduras. Tienen que coger y decir al presidente, ya dictó el decreto, tome, le devuelvo su proyecto. A ver qué dice el presidente. Si dice el presidente que cómo le vuelve, pero ¿para qué quieres que lo tramitemos? ¿Para qué quieres? Si tú ya crees que con un decreto has resuelto la participación de las Fuerzas Armadas, para lo cual se necesitaba una reforma constitucional. Entonces, además una reforma, ojo, que no tendría sentido, y les digo esto a los asambleístas que a veces andan más perdidos que pingüino en Bolivia, ya se reformó en su momento la norma constitucional, haciendo que las Fuerzas Armadas tengan que ver con asuntos de la seguridad del país. Ya se reformó. Y esto fue votado nuevamente al tacho de la basura en el 2018. O sea, una institución que se la pone y nuevamente se la vuelve a sacar y se la vuelve a poner. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo la Asamblea? ¿Que la Asamblea no tiene conocimiento de cómo se cambió esa norma y se la volvió al texto original? Y lo mismo la Corte Constitucional, que tuvo participación activa en la inconstitucionalidad que se dio respecto a esta norma en el 2018. Entonces viene el tema, o sea, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Que no entienden cómo se han dado los cambios en la Constitución? Entonces, con ese tipo de cosas, me despido agradeciéndoles por la invitación, por estar en Ecuador en directo, y nuevamente decirles a la gente, de ustedes depende que tengamos espacios para que el libre pensamiento, el libre flujo de las ideas pueda darse en el Ecuador. Porque si no, prepárense solamente a estar escuchando los medios tradicionales, en donde los van a embaucar permanentemente a todos ustedes. Entonces, pónganse las pilas con este tipo de medios digitales, que no van a subsistir si ustedes no se despojan de un cierto egoísmo y entienden que hay que colaborar de 1000 maneras, incluso con los likes, que es lo menos que pueden hacer. Lo menos que pueden hacer. Entonces, tenemos que luchar por un país mejor desde todas las trincheras, pero involucrarse en la lucha, no solamente escuchar, involucrarse. Gracias, mi querido Jaime, gracias, amigo. Gustavo. Estamos a las órdenes y nos estaremos mirando el próximo jueves. Gracias, doctor Augusto Tandazo, por sus generosas palabras y su motivación, porque efectivamente, si usted no desea ver a los típicos voceros del poder que quieren convencer al pueblo con sus mentiras, pues la única alternativa somos precisamente los medios alternativos. Estos medios que han venido luchando siempre por privilegiar el interés común, no el interés de unos cuantos, el interés común, el estar informados, el de dar información pertinente para que cada quien tenga la posibilidad de discernir lo correcto, invitar a personajes importantes con criterio, que pueden de alguna manera darnos mayor claridad sobre la situación que vivimos como país.